La Tierra era plana hasta que alguien dijo lo contrario. Luego llegaron otros avances que cambiaron nuestra mirada y mejoraron nuestras vidas. En Intacta, creemos que trabajar en el campo es evolucionar para producir más y ser sustentables. Por eso venimos a romper un paradigma, porque Intacta no es solo la tranquilidad de estar protegido por su efectivo control de plagas y amplio control de malezas. Intacta es mayor rendimiento. Sumate a los más de 10.000 productores intactos. Intacta RR2 Pro. Desafiar los límites en soja. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con ustedes información para el hombre de campo, por supuesto, como todos los días, media hora con lo más destacado en materia de información, que así comenzamos en esta jornada. Cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Y por donde él pase nada crecerá en 100 años. Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre. Algunas almas valientes podrán enfrentarlo, pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños antes de perder sus vidas. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. Con el ingeniero forestal Marcelo Naval tuvimos la oportunidad de dialogar en Día en Funes y en esta oportunidad viene a hablar acerca de la experiencia que tiene Santiago del Estero en esto de la ganadería integrada al ambiente. Bueno, ¿qué le vas a trasladar a los productores en base a la experiencia que tienen ustedes con el INTA allá en Santiago? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la nota. Básicamente dos cosas. Por un lado, la experiencia de investigación que tiene nuestra estación experimental del INTA de Santiago, que son más de 30 años parados en esa articulación que planteaste, que es hacer una ganadería compatible con el mantenimiento de los ecosistemas naturales y diversificada en su manejo y compatible con sostener una oferta de servicios ecosistémicos. Y por otro lado voy a charlar un poquito más de la participación que tuvimos para que estos conocimientos se sumaran a una mesa de acuerdo entre la cartera de la Secretaría de Ambiente de la Nación y la actual Secretaría de Agroindustria de la Nación, que allá por 2015 se convirtió en un acuerdo de cómo a nivel nacional plantear un acuerdo político de en qué espacio ambos ministerios estarían de acuerdo en acompañar una ganadería integrada al ambiente. Que ambiente controla qué pasa con los bosques, qué pasa con los ambientes naturales, y por lado de la industria se quiere promover la ganadería. Entonces, bueno, el aporte técnico que nosotros teníamos se sumó ahí, se logró un acuerdo bastante específico que estableció un marco desde el cual ambos ministerios acuerdan políticamente acompañarlo en conjunto. Es decir, se puede hacer ganadería respetando el medio ambiente y sobre todo conservando el bosque nativo. Aquí en Córdoba tenemos una enorme discusión que no se resuelve. Lo sabemos, en nuestra experiencia sí se puede y esa experiencia la llevamos a una mesa nacional como en aquel momento estaba y sigue estando en gran debate y en gran tensión esta compatibilidad, digamos que gana uno, gana el otro, ganan los conservacionistas, ganan los ambientalistas. El INTA se paró en el medio hace 30 años y empezó a investigar y a generar información de cómo podemos hacer una ganadería más eficiente que simplemente largar la vaca al monte, pero sin destruir todo el bosque. Y ahí hay muchísimos años de trabajo, de investigación, de publicaciones que nos dieron un sustento técnico para sentarnos y convertir esto en un acuerdo. A ese acuerdo fueron adhiriendo varias provincias de Argentina, adhirieron las 4 provincias del norte, Chaco, Formosa, Salta y Santiago,
y las 5 provincias patagónicas de Neuquén hasta Tierra del Fuego adhirieron a trabajar así a escala provincial y se está avanzando en predios demostrativos de productores que se suman a esta iniciativa y comienzan ya a expandirla a nivel predial, en aquello que se conocía a nivel de ensayo, para poder medir y ver otras variables y demás, pero estar dentro del marco de este acuerdo que te digo. Claro, el problema por allí es que siempre se dice que los animales sueltos en el bosque terminan pisoteando o destruyendo parte de lo que puede llegar a ser los arbustos, las vegetaciones, los arbustos más reducidos, y todo eso llega a ser una enorme complicación. Sí, es cierto a medias, digamos, en parte. O sea, cuando el gran daño se da también cuando la hacienda no tiene nada que comer. Entonces, si se dedica a comer leñosas y a ramonear arbustos y los árboles y demás, es porque no tiene la oferta del que es su principal alimento, que es el pasto. Entonces, en nuestra experiencia, cuando los lotes están bien empastados, los animales no se detienen a comer, los vacunos no se detienen a comer leñosas, y eso nos da una ventana para la compatibilización. Y además hay márgenes de tolerancia que cuando uno tiene el sistema bajo manejo, podés trabajar con menor densidad de renovables de árboles que lo que existe en la naturaleza. Entonces y hay tratamientos de manejo del arbustal que permiten compatibilizar esas dos cosas, ganar accesibilidad y sembrar una pastura para tener más forraje, pero sin romper todo con tratamientos muy intensivos. Entonces nuestra experiencia va en esa línea de tratar siempre de estar en un equilibrio entre la conservación y la producción, y hemos logrado buenos resultados, y bueno, ahora lo estamos tratando de instalar a una escala de acuerdo político, porque también a nivel político existe esa tensión y esa diferencia de visiones. Es decir, perfectamente bien, Córdoba podría aprender o tomar nota perfectamente clara de lo que se ha podido hacer en Santiago del Este. Sí, yo creo que sí. De hecho, en el 2016 Córdoba firmó un esbozo de adhesión a este acuerdo, y bueno, y creo que están con interés de volver a trabajarlo, así que sin duda, digamos, hay mucho que se puede trasladar. Tiene sus particularidades Córdoba, tiene más serranía, tiene otro tipo de productores, es un poco más árido en algunas zonas, sobre todo al oeste, pero el marco general es compatible con otros lugares, así que creo que podemos compartir mucho en ese camino. Bueno, y quienes han podido explotar la ganadería en el bosque en Santiago del Estero, les ha permitido también desarrollar una producción que va en crecimiento. Sí, sin duda, y destrabar estas cuestiones que parecen dicotómicas, ¿viste? O produzco o conservo. Bueno, está demostrado que se puede hacer las dos cosas en compatibilidad y se puede trabajar. Son procesos, digamos, no es una receta única para todo el mundo y cerrada que resuelve las cosas de un año para el otro. Con esto se viene trabajando hace muchísimo tiempo y es de esperar, pero bueno, uno va viendo que se van instalando cada vez más cosas, que más gente que se convence. Los productores han empezado a ver y a valorar servicios del bosque que por ahí no son la madera, pero son la sombra, son el mantillo, son las frutas, son el control de la humedad en el suelo, bueno, una serie de servicios que son útiles para la ganadería también y han empezado a ser valorados. Así que creo que estamos en un proceso de mirar un poco más complejamente el ecosistema en el que trabajamos, entenderlo un poquito más y trabajar más de la mano de ese ecosistema que ir en contra de él. Creo que estamos en ese camino y bueno, hoy venimos a hablar un poquito de eso y a compartir lo que nosotros aprendimos en esa oportunidad. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Nos vamos a la pausa en Mundo Agro con Agro Noticias. CEFAR,
Compromiso con el campo. Cefar. Somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego. Todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinzacate, Cefar PLA. Cefar Riego. Y en este bloque que ya estamos comenzando, vamos a compartir con ustedes más información, en este caso vinculado a la agricultura. Un tema muy sensible, muy importante, por cierto, muy interesante, que tiene muy expectante a todos los productores. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, licenciado Mariano Echegaray Ferrer, el gobierno ha enviado el proyecto de la unicameral, la nueva ley vinculada a lo que es la cuestión tarifaria. Y se habla en materia tributaria que va a haber más presión en la provincia porque aumenta el inmobiliario rural. ¿Qué se puede decir a los productores sobre este tema? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo andás? Mirá, fundamentalmente es que va a haber ajuste para lo que es el impuesto inmobiliario, bien como vos estás indicando, se está hablando que vamos a tener ajuste del 36 hasta el 56%, dependiendo del tipo de establecimiento y la envergadura del mismo. En un 36% se está hablando que se abarca hasta un 70% de lo que son los inmuebles rurales dentro de la provincia. En un segundo tramo, con ajuste hasta el 46%, se está hablando de un 11%, y el restante 10% que quedaría pendiente pueden llegar, que son las grandes superficies, hasta un 56% de lo que es el ajuste. Esto es lo que ha ocasionado reclamo por parte de las diferentes asociaciones y federaciones de productores agropecuarios de la provincia. Esperemos que a nivel gobierno tomen nota del año que venimos transitando y el impacto que está teniendo tanto los costos directos que se van a afrontar en esta campaña, el alto costo de financiamiento que se va a llevar para lo que es la implantación de los cultivos y el efecto negativo que va a tener en rentabilidad las nuevas retenciones que se han aplicado por parte del gobierno nacional, lo que hace que haga una merma completa de lo que es la actividad agrícola dentro de lo que es la provincia. Bien. ¿No contempla este inmobiliario que haya un revalúo en cuanto al valor fiscal de cada una de las tierras? Sí, vamos a tener revalúo porque a nivel nacional, dentro de la ley de presupuesto que se ha elevado y de la mano del ajuste que vamos a tener con bienes personales, se va a conformar una comisión para el análisis de llevar el revalúo de los inmuebles, en el caso de las provincias, a valores de mercado para los próximos años, que es la intención tanto del gobierno nacional como provincial de reflejar los verdaderos valores de mercado que tienen sobre los inmuebles. Entonces, quiere decir que, en definitiva, por un lado, el gobierno aumenta lo que serán las alícuotas o el impuesto, y por otro lado, habrá un revalúo, pero en este caso a nivel nacional. Exacto, y eso era la gran discusión que había con la posibilidad de que grabaran los bienes, los inmuebles rurales dentro de lo que eran bienes personales. ¿En dónde estaba el reclamo? En que con la firma del pacto fiscal y el ajuste que se iba a plantear desde el punto de vista de la disminución de bienes personales es un impuesto que se coparticipa, y se iba a establecer una base fija del 0,25 sobre el valor de los bienes que poseía la persona física. Con el nuevo presupuesto de lo que es gobierno a nivel nacional se establecen nuevas tasas y nuevos valores de evalúo que se iban a considerar. Si nosotros tomamos en cuenta que se querían grabar los inmuebles rurales, vamos a tener una doble tributación, porque las provincias, al momento que se iba a disminuir bienes personales, ajustaron las bases tributarias. Con lo cual, si vamos a ir que en el corto plazo vayamos a tener nuevos valores sobre estos inmuebles, vamos a estar con una alta tributación sobre bienes que me van a estar teniendo un valor significativo y no está destinado a lo que es la operatoria normal y habitual. Es como estar grabando un capital de trabajo en el caso de los inmuebles rurales.
Por suerte no se lo va a gravar, quedan exentos los inmuebles rurales dentro de lo que es la ley que se va a aprobar dentro del presupuesto nacional, no van a estar alcanzados, pero sí todos los inmuebles urbanos y lo que es a nivel provincial, los inmuebles rurales vamos a tener un impacto muy significativo que me va a tocar de lleno lo que es la rentabilidad del negocio. Bien, hablando precisamente de esto, cuando el productor agropecuario suma todos los impuestos que tiene que pagar, por un lado las retenciones, los derechos de exportación, aguardar por los reintegros, más este tipo de impuestos, ¿cómo se plantea un ejercicio para un productor, por ejemplo, que alquila un campo o también para aquel que es propietario? Y los números nos están dando muy ajustados. En toda la ecuación que vos estás planteando falta el costo financiero y lo que va a determinar mucho en qué momento has realizado la compra de los insumos, si es que la tiene realizado o no, porque pensemos que hasta hace 2 meses atrás estaba la posibilidad de compra con tarjeta y los 180 días de financiamiento libre que dan, hoy se ha cortado todo eso, las tasas que están operando, estamos hablando que rondan entre el 80 y el 90% de la tasa efectiva anual que se está pagando por financiamiento de líneas de capital de trabajo, y cuando uno empieza a ver ese número, cuando estamos con un inmueble que se está arrendando, la rentabilidad media está dando entre el 1 y el 3% con los valores actuales de pizarra, y si lo proyectamos sobre campo propio los números mejoran y se extienden hasta un 25% en tasa de retorno sobre la inversión. Siempre estamos supeditando de que tengamos una cosecha de rindes medios y no tengamos alguna excepción, alguna sorpresa desde el punto de vista climático que me lleva a que tengamos una merma, ya sea por piedra o algún temporal o alguna cuestión que me afecte lo que es la rentabilidad media, pero esos serían los valores que se están manejando. Imaginamos que todos los productores se están preguntando y lo consultan cuando hablan contigo respecto a cómo viene la cuestión de los números, porque a veces mirarlo globalmente como podés hacerlo te permite tener un panorama claro respecto a lo que va a ser la presión tributaria. La presión va a ser grande, lo que siempre nosotros tratamos de que se vaya viendo es planificarla. Hoy pensemos que la presión fiscal se lleva más del 67% de la renta agrícola, tenés un socio que es el Estado y que no hay que descuidarlo porque vamos a llevar a un pago de impuestos no tan solo desde el punto de vista de la liquidez que podamos llegar a tener o la ganancia de un ejercicio, sino hasta por las tenencias. Y pensemos que en este año vamos a tener alto impacto por la diferencial del tipo de cambio y dependiendo de la fecha de cierre de ejercicio, vamos a estar tributando sobre ganancias ficticias, sobre valores que al momento en que realicemos la venta, capaz que no tengamos esos mismos valores, al contrario, que estén por debajo, sin embargo vamos a tener que tributar más de lo que corresponda. Cuando uno hace las proyecciones de cuánto van a ser los valores de la campaña, cómo se puede llegar a tener una diferencial, tenemos que empezar a trabajar con valores futuros, empezar a trabajar con coberturas para poder asegurar una rentabilidad que me pueda cubrir los costos y que pueda tener algún horizonte de previsibilidad para el pago de lo que son los impuestos, porque muchas veces sucede que uno va priorizando los pagos y después al momento de cancelar los impuestos nos quedamos sin remanente. Bien, Mariano, una cuestión que hemos escuchado que forma parte de los reclamos que están haciendo las entidades agropecuarias. En tiempos del anterior gobierno se hablaba que cuando uno le daba valor agregado en origen a la producción, por ejemplo, de soja o de maíz, la cuestión impositiva se abarataba. Hoy están reclamando que es todo lo contrario, que uno le da valor agregado y el tema parece tener una mayor presión tributaria. Sí, porque no te olvides que también nos impacta dentro de lo que es la industria, la generación de valor, los derechos de exportación, que fue la excepción en esta campaña, porque grabaron todas las actividades de exportación, no tan solo lo que es producción primaria, sino también industrial, y eso va en contra de los intereses que se venía promocionando de generación de valor, cuando hoy en día la generación de valor nos impacta, sabemos el riesgo que trae asociado y que muchas veces el retorno de las inversiones se extienden en el tiempo y con un contexto tan volátil, donde hay tanta variabilidad del contexto, es difícil tener una previsibilidad en el corto plazo. Bien, y cuando hablamos de valor agregado, transformando por ejemplo el grano en ganadería, ¿también ocurre lo mismo? La ganadería te da un horizonte de certeza mayor. El problema que tenemos en ganadería es el plazo de realización, donde al ponerle un valor en el tiempo, el dinero, se complica el número y el margen, se achican mucho los márgenes y estás muy supeditado a lo que es el valor futuro y vamos viendo que hay
hay un retraso grande en el impacto de los valores en mostrador o en pie de lo que es el valor real que debería tener la carne. Viene muy atrasado, se viene demandando, se viene viendo una aceleración, pero queda supeditado al momento de la liquidación. Y sabes que cuando el animal está terminado lo tenés que vender, si no ya pasamos a otro estadio. Bien, lo último, recomendaciones para los productores de todos los rubros respecto a esta cuestión de números. Lo que tratamos un poco nosotros de inculcar es que de la misma forma que se planifica el tipo de grano que se va a sembrar, el tipo de fecha que se va a cosechar, a quién comercializar, el acuerdo con el flete, el acuerdo con la comisión que vaya a cobrar el acopio, el corredor o quien intervenga, se tiene que trabajar con los números desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista impositivo, porque como recién estábamos hablando, tiene una participación muy importante. El contador con esta participación tiene que dejar de ser un simple liquidador de impuestos y pasar a ser un asesor. Pensemos que si se quiere adelantar una fecha de cosecha por el tema de riesgo climático que puede llegar a tener, y eso me hace cambiar la fecha de realización de mi cosecha versus el cierre de ejercicio, también me varían los impuestos. Entonces es tan importante los impuestos como la planificación de la parte productiva, comercial y todo lo vinculado con el negocio. Hay que empezarle a dar un valor relativo de lo que es los impuestos dentro de la propia estructura de negocio del cliente. Nos vamos a la pausa con Agronoticias. En instantes en Mundo Agro compartimos más información para el hombre de campo. La Tierra era plana hasta que alguien dijo lo contrario. Luego llegaron otros avances que cambiaron nuestra mirada y mejoraron nuestras vidas. En Intacta, creemos que trabajar en el campo es evolucionar para producir más y ser sustentables. Por eso venimos a romper un paradigma, porque Intacta no es solo la tranquilidad de estar protegido por su efectivo control de plagas y amplio control de malezas. Intacta es mayor rendimiento. Sumate a los más de 10.000 productores intactos. Intacta RR2 Pro. Desafiar los límites en soja. Y seguimos compartiendo la información en este segundo bloque del programa con un tema muy importante vinculado a la ganadería. Por cierto, ya mismo lo compartimos con ustedes en el siguiente informe. Cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Y por donde él pase, nada crecerá en 100 años. Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre. Algunas almas valientes podrán enfrentarlo, pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños antes de perder sus vidas. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. Contanos, se ha pedido una pausa en la implementación del registro electrónico. ¿Por qué motivo y cuáles son los argumentos que le están planteando el gobierno? Bueno, la verdad que el remito electrónico de carnes que puso en vigencia desde el 1 de noviembre la AFIP tiene problemas operativos de funcionamiento, técnicos que dependen de la propia AFIP, trae aparejados problemas operativos en los frigoríficos para su puesta en vigencia. Genera sobrecostos porque estaría implicando mayor costo administrativo, incorporación de personal,
y adolece de problemas sustanciales o de fondo porque no viene a solucionar el problema tributario, que es donde radica la cuestión del porqué de que las carnicerías no se inscriben tanto en la AFIP como en el RUCA. Bien, ¿hay una alternativa? ¿Ustedes han hecho una propuesta de solución a este sistema? Nuestra idea es, en conjunto con la Mesa de las Carnes, solicitar la prórroga de la vigencia del remito y proponer algún mecanismo para tratar de suplir este problema de índole tributaria y de impuestos locales. Nosotros entendemos que el contexto actual no contiene al comercio minorista. Creemos que hay que cambiar, porque aferrarse a las fórmulas que no funcionaron, indudablemente hay que cambiar, y precisamos que la AFIP sea proclive a esos cambios, y por allí una metodología de régimen simplificado que contenga la carnicería, porque la carnicería tiene una mercadería de alto valor y baja rentabilidad. Entonces, en el sistema actual de régimen simplificado no queda contenido. Hay que generarle un método para que el carnicero tenga ese régimen simplificado y de esa manera luego poder implementar un sistema de trazabilidad como es el remito, pero sobre la base de contribuyentes existentes. ¿Esto puede facilitar a la evasión? A ver, hoy como está planteado, el animal que se vende en el campo se factura, se faena en un frigorífico, se factura la venta. Lo que ocurre es que el remito electrónico pretende que vaya a cada destinatario. Ese destinatario carnicero, si por la presión de los impuestos locales y porque tiene un monotributo que no puede exceder esa facturación, no puede recibir el remito, va a generar nuevos mecanismos distorsivos. Lo que nosotros pretendemos es que el mecanismo sea de ordenamiento y transparencia real, no construir un relato que no venga a combatir la marginalidad y la evasión. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinzacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Y aquí ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerde usted que todos los contenidos de Mundo Agro pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar, nuestro canal de YouTube y, por cierto, nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, Mundo Agro CBA. Será hasta la próxima. Muchas gracias.